¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos listos para comenzar esta edición de día miércoles. Gracias por acompañarnos a esta hora en estos 30 minutos de informaciones para esta jornada. Vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias, nuestros titulares para la edición de este 6 de abril, comenzando por la discusión respecto a un eventual nuevo retiro de fondos previsionales. Debería ser el quinto, así ha llevado como título, aunque en la práctica sería el cuarto retiro, adelanto del 10% desde los fondos, que ayer tuvo novedades en el Congreso, porque en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, se abordó este tema y finalmente, por 10 votos a favor, se aprobó la idea de fusionar una serie de proyectos que iban todos en la misma línea. La idea de adelantar parte de los fondos, de permitir un retiro entre del 10 al 11 al 100% de los fondos previsionales. Hay algunas propuestas como la que impulsa la diputada Pamela Giles, que va por el 10%, otras como la de Jorge Durán por el 100%. Son razones distintas. Algunos para enfrentar la crisis económica, dicen, otros para resguardar los fondos. Pero en lo concreto, la iniciativa ya cuajó con esta fusión de los proyectos. El ministro Mario Marcel ayer estuvo en el Congreso y fue bien tajante al hablar que este retiro podría ser una bomba para la economía nacional, desde el punto de vista de lo contraproducente que sería en un escenario de mucha inflación y también por los esfuerzos de estabilizar la economía. El presidente Gabriel Boric también se refirió a este tema y criticó esta propuesta desde Argentina. En la siguiente nota revisaremos los detalles. Por otra parte, el ministro Marcel, como les contábamos, estuvo en el Congreso porque fue a explicar cuál es el paquete de medidas que pretende impulsar este gobierno. Y conocimos más detalles de lo que se había adelantado el día lunes. Fundamentalmente, la propuesta del gobierno busca generar mecanismos de apoyo directo a las familias. Por un lado, a través del subsidio que entregaría el IFE laboral, que se extendería, como les adelantábamos ayer, hasta el mes de septiembre, con la posibilidad de que algunos pagos incluso lleguen a realizarse en el mes de diciembre, con el foco puesto en aquellos que están más rezagados en el mercado laboral. Pero también se habló de la posibilidad de inyectar más recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para tratar de ir evitando alzas muy fuertes del querosén, por ejemplo, en el momento en que ya va a empezar a aumentar su consumo producto de la entrada del invierno, del otoño y del invierno y las temperaturas más bajas. Pero también habría mecanismos de estabilización para el gas y eso resultó bastante novedoso. Un paquete de medidas que comienza a discutirse en el Congreso. En la entrevista de hoy con el diputado Jaime Naranjo vamos a estar analizando las propuestas que trae el gobierno. Por otro lado, ayer el Servicio de Impuestos Internos hizo un primer balance de la operación Renta que comenzó la semana pasada. Hernán Frigolet, el nuevo director del servicio, entregó algunos detalles para esta operación que trae como principal novedad que comienza el pago de algunos de los instrumentos de apoyo que se entregaron en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, de los préstamos solidarios, las primeras cuotas se empiezan a pagar ya a partir de ahora, o bien el pago de impuestos asociado al segundo retiro de los fondos previsionales. Recordemos que ese fue el único de los 3 que han sido aprobados hasta ahora que considera el pago de un impuesto. No todos, por supuesto, lo harán. Hay algunos, y ayer tuvimos una fotografía más precisa de eso. Solo el 15% de las personas que pagan impuestos tendrán que pagarlo asociados a ese retiro. Bien focalizado estuvo finalmente ese pago del gravamen. Los detalles los revisamos en unos instantes. Y en otro tema, hoy día el Diario Financiero entrega detalles de una dura acción legal que está impulsando el Consejo de Defensa del Estado contra 3 empresas mineras por daño medioambiental. Lo que se busca es la reparación por lo que ha ocurrido en la zona sur del Salar de Atacama, y esta acusación dirigida contra 3 empresas, Minera Escondida, Albemarle y Minera Saldívar, es bien importante porque es una acción contundente de parte del Consejo de Defensa del Estado que defiende precisamente los intereses del Estado en su conjunto en materia medioambiental. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese salar? ¿Cuál es la acusación? Es lo que vamos a revisar también más adelante. Por último, comenzamos revisando detalles de los mercados en una jornada que no ha sido nada buena para los mercados en Asia y también en Europa. Números negativos para el inicio de la jornada. De hecho, el Eurostoxx, el índice que reúne varios indicadores bursátiles europeos, cae a esta hora más de 2%. En esa línea, el DAX alemán también está cayendo 1,92%. Londres, por su parte, cae 0,38% en el inicio de las transacciones de esta jornada. Fundamentalmente, el recrudecimiento de las sanciones en contra de Rusia, la posibilidad de que haya embargos al petróleo y al carbón podría generar también algunas complicaciones que
se extienden al resto del mundo, por supuesto, y no tienen un alcance solamente para el Kremlin. Por otra parte, el Nikkei más temprano en Japón cerró con una caída de 1,58%, en línea también con el resto de las plazas europeas. ¿Qué pasó en nuestro país? En la Bolsa de Comercio de Santiago en particular el día de ayer hubo una caída fuerte, 1,27% para el IPSA, que perdió terreno y se aleja de los 5.000 puntos, una barrera que no ha podido superar a pesar de algunas alzas en semanas previas. Por su parte, el Dow Jones en Estados Unidos tuvo una caída de 0,8% y el dólar cerró con un valor de 787 pesos, con un alza de más de 1% ayer. Bien, empecemos a revisar en detalle entonces estas noticias, 8:08 para ver qué es lo que ocurrió ayer en la discusión por este quinto retiro de fondos previsionales. Como les contábamos, varios proyectos se van a fusionar para avanzar en esta idea y la sala de la Cámara es la que tendrá que darle el visto bueno y la viabilidad a este proyecto que ya genera tensiones entre el gobierno, que se mantiene firme en su oposición a esta iniciativa, y los parlamentarios oficialistas. Detalles de lo que ocurrió ayer en la siguiente nota. Solo disponían de media hora para discutir cómo quedarían finalmente los proyectos de quinto retiro, pero el debate se intensificó. No hay ningún ánimo de dilación, al contrario, hay una acción absolutamente comprometida con que la discusión legislativa de los proyectos de ley se haga. Que agradezco su aclaración de cómo se va a tramitar esto, a pesar del intento fallido de pauteo del presidente de la República, Gabriel Boric, de tratar de amedrentar. Aunque no tan puntuales, los parlamentarios de la comisión y otros interesados llegaron a escuchar lo propuesto por la Secretaría de la instancia, fusionar los 7 proyectos relacionados a retiros de fondos desde las AFP. La discusión va a ser una discusión basada en los argumentos que además se entreguen por parte de los expertos que expongan en la comisión y, por supuesto, con la participación amplia, abierta y democrática, tal y como lo hemos hecho en otras oportunidades. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, las iniciativas refundidas son las 2 de la diputada Pamela Giles y Félix González, otras 2 de Jorge Durán, una de Gaspar Rivas, otra de Karin Bianchi y la presentada por René Alinco y Pares. Habitualmente se ha optado por elegir uno de los textos, normalmente de los primeros que se han presentado, como un texto base, sobre el cual puedan ir rescatando de los otros proyectos elementos diferentes y someterlos a votación para su incorporación. Esta refundición consideró los textos ingresados hasta el acuerdo del 22 de marzo. Por lo tanto, las iniciativas anunciadas por el senador Bianchi y el diputado Eduardo Durán no fueron consideradas en el análisis. En paralelo, el proyecto impulsado por el Partido de la Gente, que busca entregar autopréstamos desde los fondos de pensiones, será visto en trámite aparte. Acuerdo que se alcanza justo cuando el presidente Boric descartó un desmarque del Partido Comunista, que se abrió a evaluar e incluso apoyar el quinto retiro, aun cuando la postura oficial del Ejecutivo es contraria a estas iniciativas. No hay ningún desmarque. Yo conversé ayer con Guillermo y a mí me parece bien que todo proyecto se reflexione. A veces para poder hacer cosas que florezcan en el largo plazo hay que apretar los dientes y saber de que hay medidas que son impopulares. Los efectos han sido advertidos en reiteradas ocasiones y por varios actores de forma clara y sencilla, pedagogía que el ministro Marcel sigue aplicando para hacer entender las consecuencias de un nuevo retiro, pero que ha debido graficar de manera más aguda. Un nuevo retiro de fondos de pensiones es una bomba en medio de todo ese proceso. O sea, es algo que nos desvía significativamente respecto de ir generando una base estable para las reformas que se quieren hacer. Ahora el acuerdo de fusión debe ser ratificado por la sala de la Cámara este miércoles para comenzar a discutir y tramitar este proyecto la próxima semana. Bueno, en este debate previsional que se está dando alrededor por ahora del quinto retiro, hubo también ayer opinión de parte de algunas de las empresas administradoras de fondos de pensiones, 2 en particular, que organizaron cuentas públicas o asambleas de afiliados, como le llaman, para poder entregar algunas visiones respecto a lo que está ocurriendo en este debate. Partamos por lo que dijeron desde AFP Habitat, que se ha visto envuelta en una polémica recientemente por un spot en el que planteaba algún mensaje que, según la superintendencia, no debía emitir y que contravenía la normativa respecto a la información que deben recibir los afiliados. Esto fue lo que dijo Alejandro Besanilla, gerente general de Habitat.
Las medidas que hoy se proponen no consideran la problemática real de las bajas pensiones y por sobre todo no consideran lo que la gente está esperando. Los afiliados quieren mayoritariamente que su ahorro individual presente y futuro vaya directo a sus cuentas de capitalización individual y que al menos tenga la opción de elegir quién va a administrar su fondo. Por ejemplo, estas encuestas dicen que 8 de cada 10 personas quieren que sus fondos sean de su propiedad. 9 de cada 10 personas quieren que sus fondos sean heredables y 8 de cada 10 personas quieren tener la libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. ¿Está claro entonces? Los chilenos valoran la capitalización individual, así que esperamos que la reforma que se tramite no le dé la espalda a esta evidencia tan contundente. Bueno, por su parte, desde AFP Coprum, donde organizaron esta asamblea de afiliados para discutir algunos de los temas de la reforma, también se refirieron a este tema, comentaron en el contexto de la discusión en el Congreso, pero también de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, que los afiliados valoran la propiedad de los fondos. Esto fue lo que dijo Martín Mujica, gerente general de Coprum. El derecho a propiedad, la herencia y la libertad de elección, ello sigue estando en el centro de las preocupaciones de las personas. Sin embargo, vemos con preocupación que no está siendo recogido por la discusión política en este momento. Y creemos que es muy relevante que en la discusión que se está llevando en la convención o en la propuesta eventual que haga el gobierno, que nos ha dicho que va a presentar propuestas de reforma a pensiones hacia final de este año, considere y ponga en el centro de la discusión a las personas, sus necesidades, sus intereses, y no nos dejemos llevar por soluciones facilistas o por eslogans que no tienen fundamento técnico ni tampoco conectan con las personas. 8:14, vamos a ir a otro tema. Ayer concluyó la gira del presidente Gabriel Boric por Argentina y en su último día tuvo un encuentro con empresarios trasandinos por la mañana, bien temprano, junto a los empresarios o representantes empresariales chilenos también, por supuesto. Fue interesante escuchar al mandatario en este punto de vista porque planteaba también su mensaje respecto a las reformas que está impulsando el gobierno, a la necesidad de ir de manera gradual y hacía una invitación también a los empresarios argentinos para invertir en Chile. Esto fue lo que dijo el mandatario. Queremos avanzar hacia el desarrollo, queremos avanzar hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la mejor redistribución de la riqueza, hacia el desarrollo productivo de nuestras naciones. ¿Cómo? ¿A qué velocidad? Es algo que tenemos que estar dispuestos a discutir. No basta con la voluntad del presidente de la República. Tenemos que incorporar a los distintos sectores sociales también con sus legítimas diferencias. Por eso para nosotros es importante que hoy día acá estén representantes del mundo empresarial. Espero que de acá podamos promover la inversión argentina en Chile, la inversión chilena en Argentina. No me cabe ninguna duda de que vamos a generar las condiciones para ello. Vamos a otro tema, 8:15. En los titulares les contábamos que ayer se hizo el primer balance de parte del Servicio de Impuestos Internos de la Operación Renta 2022. Hernán Frigolet, el nuevo director en su primera actividad pública, entregó algunos detalles que dan luces sobre puntos bien específicos de la Operación Renta de este año. En particular, por ejemplo, la obligación de pagar impuestos a aquellos que corresponda por el segundo retiro de fondos previsionales, que de los 3 aprobados hasta ahora es el único que tiene este gravamen. Estos son los detalles para ver quién efectivamente tiene que pagar este impuesto. Aquellos que tengan una renta superior a 30 UTA anuales tendrían que pagar este impuesto asociado al segundo retiro, es decir, ingresos por sobre los 18.300.000 pesos al año. Ese es el rango estimado para este tramo de personas de ahí hacia arriba, por supuesto, que deberían pagar el impuesto. ¿Cuánto pagarán? Bueno, eso estará de acuerdo al tramo del impuesto global complementario. Lo interesante es que ya hay una aproximación más precisa respecto a cuánto o qué porcentaje más bien del total de personas que pagan impuesto lo hará. Es el 15% solamente, explicaba ayer Hernán Frigolet respecto a este punto, que es una de las novedades de la Operación Renta, junto con el pago de la primera cuota de aquellos que hayan optado por el préstamo solidario también en el contexto de la pandemia. Escuchemos a Hernán Frigolet, director de Servicio de Impuestos Internos. Las 30 unidades tributarias anuales con lo que son los datos históricos. En general, esto no afecta sino que a los contribuyentes que están en 15% de los mayores ingresos, que son los que superan justamente las 30 unidades tributarias anuales. Y ahí lo que deberíamos esperar es una recaudación que nos permita estar en el umbral
entre el 8% y el 35% del retiro obtenido. En el proceso de cierre vamos a tener los datos ya contundentes y detallados por tramo de ingreso de cuál fue la contribución a la recaudación. 8:18, momento de ir a una pausa. Al regreso conversamos con el diputado Jaime Naranjo sobre los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de apoyo económico. Volvemos de inmediato con la conversación. Estamos de vuelta, 8:21 y vamos a ir de inmediato a la entrevista del día de hoy. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con el diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo. Gracias por conversar con nosotros, diputado. Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Un gusto saludarlo a usted. Bueno, diputado, ya comentábamos antes en el primer bloque que el gobierno ha anunciado algunas medidas. Ayer se van delineando también algunos de estos apoyos que van por la línea de subsidio a través del IFE laboral, estabilización de precios en algunos productos críticos, etcétera. Hasta ahora, ¿qué le parece a usted este paquete de medidas y los lineamientos que ha trazado el gobierno? Mire, han trascendido, y en algunos casos el ministro lo ha señalado, un conjunto de medidas que apuntan hacia los sectores económicos más golpeados por la crisis sanitaria y económica, como también para determinados sectores sociales más vulnerables. Dentro de lo que se ha señalado y hemos escuchado al ministro, apunta uno a extender el IFE laboral hasta septiembre, lo que me parece una buena medida, ya que durante el gobierno anterior se implementó esta medida y sirvió de estímulo para generar fuentes de empleo. Y principalmente en este caso particular el ministro ha señalado con una fuerte orientación hacia la contratación de mujeres, cosa que me parece muy relevante porque una inmensa mayoría de hogares en nuestro país están encabezados por mujeres que son jefas de hogar. Sí. En segundo lugar, también hacia los sectores productivos se ha señalado que a través de Corfo se abriría una línea crediticia para aquellas pymes o micropymes o emprendimientos que tienen dificultades para acceder al sistema financiero y bancario, cosa que se ha reiterado por parte de los pequeños propietarios esta necesidad y apunta en la dirección correcta. También se ha hablado, en el caso de los sectores sociales vulnerables, abordar el precio de la parafina, del gas y del transporte público, cosa que también me parece bien. Y algo que creo que no se le ha tomado la dimensión, pero que el ministro lo ha dicho, que en la eventualidad que volviéramos a vivir una situación sanitaria y económica que conocimos cuando la cosa fue más delicada, que se va a reinstalar automáticamente el IFE universal. Lo ha dicho diputado, el ministro, pero esa parte no se ha tomado nota, como diciendo, mire, si volvemos a sufrir una situación particular, ni siquiera lo vamos a discutir, lo vamos a instaurar. Diputado, hablemos específicamente de estos instrumentos de apoyo a las personas fundamentalmente. ¿A usted le parece que son suficientes estas medidas, este IFE laboral, la combinación con estos mecanismos para estabilizar ciertos precios críticos? Mire, Sebastián, lo que yo he señalado y se lo he reiterado al ministro, que normalmente en nuestro país tendemos a mirar a Chile como si fuera homogéneo en todas sus regiones. Y no nos damos cuenta que Chile es bien heterogéneo. Usted de la séptima región o de la sexta región hacia el sur, hay una estacionalidad laboral marcada por la estructura productiva, principalmente que tiene como eje el sector agrícola. Entonces, ahí hay una situación de trabajo estacionario que es todos los años, no es siquiera generado por la crisis, obviamente que se ha acentuado en algunos casos. Entonces, me parece que el gobierno debiera abordar la situación de aquellos sectores sociales que a lo mejor no van a poder acceder al empleo, no porque no quieran trabajar o porque no hayan interesado en ocupar el IFE laboral, sino porque no hay una estructura productiva que pueda generar fuentes de empleo. ¿Y qué habría que hacer en esos casos, diputado? Bueno, yo lo que he estado sosteniendo con el gobierno es que debiéramos pensar en reeditar un bono IFE de invierno o un bono de invierno, como el gobierno lo quiera llamar, hacia esos sectores más vulnerables. Yo he hecho cálculos preliminares de cómo podría hacerse esto y perfectamente se podría orientar al 60% más vulnerable de la ficha de registro social de hogar,
eso significa llegar a 5.000 hogares de chilenos, eso significa llegar a 11 millones de personas, y podría tener un costo cercano a 1.000 millones mensuales de dólares. ¿Y hay financiamiento para eso, diputado? Es que habría que buscarlo y ver la fórmula, porque si no se nos va a generar una situación asimétrica en el país. Yo entiendo que en Santiago las posibilidades a través de un IFE laboral, porque existe infraestructura productiva para hacerlo, es posible que se capten fuentes laborales y que haya gente que pueda salir a trabajar. Pero hay otras regiones que no hay ninguna posibilidad, porque la estructura productiva no genera fuentes de empleo en los meses de otoño e invierno. ¿Y ha podido pimponear esta idea con el gobierno, con el ministro Marcel, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la respuesta desde el gobierno? Mire, lo he conversado, lo he transmitido públicamente a través de los medios, y yo creo que poco a poco empiezan a entender esta propuesta mía, particularmente partiendo de la base de la heterogeneidad productiva que tiene el país desde Arica a Punta Arenas, donde hay diversas estructuras productivas que no son coincidentes. Entonces, cuando usted piensa en ayudas sociales, nosotros cometemos normalmente el error de creer que Chile es homogéneo. Sí. Y no es homogéneo. Tenemos que aceptar esa realidad heterogénea, y por consiguiente eso lo obliga a usar instrumentos más focalizados y reconociendo esta heterogeneidad productiva. Bien. Yo espero que el gobierno acoge este planteamiento de hacer un IFE en invierno, o bien entregar un bono de invierno como él lo estime conveniente durante los meses de junio, julio y agosto, para ir justamente en apoyo y auxilio de estas familias, que me parece bien, con esto termino, que las propuestas que el gobierno plantea van en la dirección correcta, pero tengo la impresión que pueden quedar cortas para algunos sectores sociales de nuestro país. Diputado, la última pregunta. ¿Cómo cree usted que esto podría ayudar también en la discusión sobre un quinto retiro? El gobierno ha sido bien tajante, y ayer lo repitió el ministro Marcel, de que no era posible avanzar en esa idea, pero los parlamentarios, incluso algunos oficialistas, están en esa línea. Mire, estas medidas que impulsa el gobierno, y eso creo que es bueno dejarlo claro, no es para frenar el quinto retiro, es a partir de la realidad económica y social que está viendo el país. Entonces, si alguien piensa o se imagina que estas medidas las está impulsando el gobierno para frenar el quinto retiro, está en una película equivocada. El gobierno está impulsando esto porque es necesario en el país generar empleo, es necesario invertir en el país, es necesario reanimar y estimular la economía de nuestro país. El quinto retiro es otra realidad, y yo creo que es bueno que ahí se actúe con la seriedad y responsabilidad que corresponde. Bien. ¿En qué sentido lo digo? De que todos sabemos que hoy día un nuevo retiro es tremendamente dañina para justamente este objetivo que el gobierno quiere conseguir, de estimular la economía, de frenar la inflación y de crear nuevas situaciones sociales en el país. Entonces, yo creo que aquí no hay peor sordo que el que no quiere ir, ni el peor ciego que el que no quiere ver. Bien, entonces, diputado. y esto lo digo porque lamentablemente los sistemas de AFP y quienes encabezan la AFP también sordo y bien ciego, insisten que a la gente se les quiere expropiar la plata, que se quiere, y eso no es efectivo. Entonces se está creando una campaña del terror. Que es la discusión de fondo, finalmente, para la reforma previsional que quiere presentar el gobierno a fines de este año. Exactamente. Bien, diputado Naranjo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, ¿eh? Muy amable. No, muchas gracias a ustedes, Sebastián, un gusto saludarlo. Hasta luego. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Seguimos adelante con las informaciones en Noticias Express en unos minutos.